Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más para compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta tarde quiero traer un pensamiento sobre el tema el tiempo de Dios. Dios puso en mi corazón que hablara sobre esto en este día y lo quiero basar en un verso que se encuentra en Hechos 1:7. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Luego sigue explicándoles, pero hoy vamos a parar ahí porque yo lo que quiero hablar es del tiempo. Aquí en este verso, en la versión del 60, que es la que casi todos tenemos, dice: no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones. Pero hay una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos y lo explica con estas palabras. Entonces Jesús le contestó: el Padre es el único que tiene autoridad de decidir las horas y las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. Me gusta a veces mirar otras versiones porque como que iluminan la idea, abren el pensamiento para uno entender. Vemos esa frase: no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones. Esa no es la palabrería, el vocabulario que nosotros normalmente usamos. Y a veces leemos cosas así y como que no las entendemos tan claro. Pero cuando dice aquí: el Padre es el único que tiene autoridad de decidir las horas y las fechas, y a ustedes no les corresponde saberlo, eso está bastante más claro, ¿no creen ustedes? Bueno, estamos hablando del último día, cuando ya Jesús reunió a sus discípulos, se está despidiendo, y entonces los discípulos están ansiosos de saber, porque ellos habían reconocido que Jesús es el Mesías. Ellos estaban seguros por el tiempo que habían estado, por los milagros que el Señor había hecho, por las cosas y la vida perfecta del Señor, que Él era el Mesías. Y ellos relacionaban el Mesías con profecías que se habían dicho años atrás por los profetas, que están escritas en la palabra del Señor, que el Mesías restauraría el reino a Israel. En ese tiempo ellos no eran una nación libre. De hecho, llevaban muchos años. Ahora vamos a entrar un poquito a la historia de Israel. Pero ellos estaban siendo gobernados por los romanos. Nosotros sabemos eso porque toda la historia del Nuevo Testamento está hablando de los centuriones romanos, de que hay que pagar impuestos, de que el César es el que manda, que cuando el César hace un edicto todo el mundo lo tiene que cumplir. Nosotros sabemos que en ese tiempo ellos estaban bajo la bota de los romanos. Pero vamos a darle un vistazo a la historia de Israel desde que comenzó la nación de Israel, para que nosotros nos podamos ubicar. El pueblo de Israel nació de Abraham, pero Abraham era una sola persona. Después Abraham tuvo su hijo Isaac, era uno solo. Isaac tuvo a Esaú y Jacob. No se puede llamar una nación. Como el Señor le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande, tus descendientes serán como las estrellas que no se pueden contar, como la arena del mar, de la multitud. Pero todavía estamos hablando de una persona: Abraham, Isaac. Entonces Jacob tuvo 12, ya él se extendió un poquito más, tuvo 12 hijos, pero en el tiempo de Jacob hubo sequía y ellos estaban en peligro de poder sobrevivir. Ahora bien, cuando llegó ese tiempo de sequía, cuando había sequía en aquellos tiempos, bueno, es que el comercio, la industria en aquellos tiempos era tan atrasada. Ellos dependían de la lluvia. Cuando no llovía, y hasta el día de hoy, cuando hay sequía y no llueve, las cosas se trastornan bastante, pero nosotros tenemos muchos adelantos y se puede sobrevivir mucho más fácilmente que en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, si no llovía, las cosechas todas se secaban, los animales no tenían cómo beber, así que se morían los animales, por lo tanto, la gente también.
Se desesperaban ellos buscando, viajando a ver quién tenía alimento para ellos poder sobrevivir. Pero ya José, uno de los hijos de Jacob, estaba en Egipto. No por voluntad propia, sus mismos hermanos lo habían vendido como esclavo, pero Dios utilizó, porque la Biblia dice que todo obra para bien, Dios utilizó el hecho de que los hermanos de José por odio lo vendieron para ubicarlo en Egipto y hacer de él la persona que iba a salvar la familia de Jacob, para que lo que Dios le había prometido a Abraham se cumpliera. Porque como Dios le va a decir a Abraham, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y luego se murieron de hambre todos. No, estas cosas de esta vida no cogen de sorpresa a Dios ni le causan siquiera un problema, porque Dios tiene soluciones para todas las cosas. Y ya Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a estar cautiva 400 años. Miren en Génesis 15, los versos 13 al 21, como Dios le habla a Abraham. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. No le dijo en dónde, precisamente que era en Egipto, pero le dijo en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Bueno, Abraham no llegó a ver eso, gracias al Señor, era para su descendencia, pero Dios lo profetizó. Lo que Dios dice se cumple. Y Dios tiene tiempos señalados para cada cosa. Muy pocas veces Dios nos dice cuál es la fecha, cuándo es que va a ser. En esta ocasión le dijo a Abraham, tu descendencia va a estar en tierra ajena 400 años. Dios le había dicho a Abraham que él le iba a dar a sus descendientes la tierra de Canaán. A sus descendientes, no a él. Abraham vivía en Canaán, pero él no era dueño de nada. Él ni siquiera construyó una casa, él vivía en tiendas que son como casetas de lona, como carpas, toda su vida. Lo mismo Isaac su hijo y lo mismo Jacob. Ninguno de ellos fue dueño del terreno en donde vivían, pero Dios se lo había prometido y ellos lo creían y ellos se establecieron ahí. Cuando llegó el tiempo de la sequía y ya José estaba en Egipto y los hermanos de José fueron a Egipto para comprar alimento, ahí hubo ese encuentro y José le dice a sus hermanos que traigan sus familias y que traigan a su padre, que se muden, que vengan de mudanza porque todavía faltaban 5 años más, solo habían pasado 2 y eran 7 años de hambre porque la sequía iba a durar 7 años. Entonces el mismo Jacob se siente un poco extraño, en duda si él debe de mudarse para Egipto, porque Dios le había dicho a Abraham que esa era la tierra, la de Canaán, y Abraham había vivido ahí, Isaac también. Y en tiempos de Isaac hubo una sequía y Isaac tuvo en mente ir a Egipto y Dios mismo le habló y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate aquí, yo te voy a ayudar. Y Isaac no fue y Dios lo bendijo y él prosperó. Así que Jacob estaba en duda, iré o no iré, iré o no iré, y Dios le habla a Jacob. Y le dice, ve, no temas en ir. Fíjese cómo le dice, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Así que con esa confirmación, Jacob se mudó tranquilamente para Egipto. Allí tuvo ese encuentro con su hijo que él había creído que estaba muerto y no estaba muerto. Y allí vivieron los próximos años bendecidos.
porque el faraón estaba muy contento con José, porque José fue el que descifró los sueños que él había tenido y el que inventó el plan de cómo almacenar el grano para que durante todos los años de sequía hubiera abundancia en Egipto. Así que ese faraón, por agradecimiento, no solo que puso a José de gobernador de Egipto siendo un extranjero, sino que le dijo: trae a toda tu familia y dales lo mejor, ponlos en la mejor tierra y que ellos tengan todo lo que necesitan. Así que ellos estaban viviendo privilegiados. Cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, tenían el apoyo del faraón y vivían muy bien. Y eso duró por bastantes años. Pero se murió José, se murió ese faraón, y el próximo faraón no fue igual. El próximo faraón empezó a mirar mal a los israelitas y al fin empezó a ponerles carga y a oprimirlos. Cuando Dios dijo a Abraham que ellos iban a estar ahí 400 años, yo personalmente no creo que esa era la voluntad de Dios y eso tenía que ser así. Yo creo que cuando Dios dice una cosa es porque Dios sabe que eso es lo que va a pasar. Dios sabe las decisiones que nosotros vamos a tomar. Dios sabe los errores que vamos a cometer. Dios sabe que a veces nos vamos a desviar. Y entonces Él está diciendo a Abraham lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Van a estar en una nación extranjera y los van a esclavizar. Quizás cuando murió aquel faraón y las cosas cambiaron, ese era el tiempo para que ellos dijeran: vámonos de aquí. Pero, como siempre sucede, es muy fácil acomodarse a lo bueno. Cuando uno está más o menos regular y se cambia para otro lugar donde vive mejor o no les gusta ahí, entonces ellos siempre habían vivido en sus carpas, pero al fin estaban viviendo en casas fuertes, seguras. Al fin vivían en una ciudad grande, donde hay mercado, donde se compra y se vende, donde hay vecinos, donde hay sociabilidad. Y se acostumbraron y les gustó. No se querían ir. Cuando el faraón nuevo comenzó a tratarlos mal, quizás ellos pensaron que era pasajero, que era algo temporero. Bueno, las cosas no están muy buenas, pero quizás se mejoren, quizás las cosas cambien. Pero en vez de cambiar, las cosas fueron yendo para atrás, poniéndose peor y peor y peor, hasta que los obligaron a ser esclavos de los egipcios y ahora ya no tenían alternativa de irse. Ahora estaban casi como prisioneros, obligados a trabajar para los egipcios, obligados en una manera, vamos a decir, inhumana. Los trataban muy mal, a golpes, a latigazos. Tenían que trabajar largas horas, mal alimentados, nadie le importaba si estaban bien o si estaban mal, sencillamente ellos tenían que cumplir la labor. Pero Dios había establecido un tiempo. Se quieren quedar ahí, se van a quedar ahí 400 años. Y cuando se cumplieron los 400 años, entonces Dios envió a Moisés para que libertara al pueblo. La Biblia dice que entonces ellos clamaron a Dios y Dios oyó su clamor y envió la salvación. No pienso yo que será la única vez que ellos habían clamado a Dios, pero es que a veces hasta que no se cumpla el tiempo que Dios ha establecido, nada va a cambiar. Y así sucedió. Y Moisés tuvo que luchar fuertemente porque el faraón que había en ese momento era bien intransigente. No quería ceder, y como no quería ceder, Dios tuvo que enviar plagas y castigos, uno tras otro, 10 de ellos, hasta que al fin el faraón cedió y los dejó. Sin embargo, después que los dejó, se les tiró atrás a perseguirlos porque pensó: Dios, ¿qué locura es esta? ¿Cómo los he dejado ir? ¿Quién va a hacer el trabajo ahora? Y fue corriendo con su ejército a ver si los podía traer de regreso. Pero Dios hizo milagros sorprendentes para sacar a su pueblo de allí, incluyendo que cuando el faraón los empezó a perseguir,
Dios abrió el mar rojo para que ellos pudieran escapar, y cuando el ejército del faraón se metió, Dios cerró el mar y se ahogó todo el ejército del faraón. Y los israelitas vieron eso, vieron lo poderoso que es Dios. Yo no sé si por 400 años viviendo en Egipto, ellos estaban pensando que quizás los dioses de Egipto eran más grandes que el Dios de ellos, porque el Dios de ellos no los estaba ayudando, porque esos eran los conceptos que habían en los tiempos de antes. Mi Dios es más grande que el tuyo porque yo gané, y tu Dios no te sabe defender, o no te puede defender, o no le interesa defenderte. No sabemos si la fe de ellos estaba fuerte, posiblemente no, pero viendo las 10 plagas, viendo cómo Dios abre el mar, cómo lo cierra para que el faraón no los alcance, cómo envía una columna de nube que los proteja del sol candente del desierto, una columna de fuego que les dé calor en la noche helada de los desiertos, una nube que los dirige. Imagínense ustedes, ¿quién viaja dejándose dirigir por una nube? Todo el mundo sabe que la nube, el viento la mueve para donde quiera, pero la nube era la guía de ellos. Cuando la nube se movía, todo el campamento se levantaba y seguían. Cuando la nube paraba, todo el mundo paraba. Un pueblo que está viendo cómo Dios está haciendo milagros extraordinarios, que cuando se les acabaron las provisiones que ellos trajeron, y en el desierto no hay vegetación ninguna, ni frutas, ni nada, y no tenían que comer, Dios comenzó a enviar maná del cielo todos los días. 40 años Dios mandando todos los días el alimento de ellos. Eso era un milagro diario. Y cuando ellos llegan a la tierra prometida y ven que los cananeos son fuertes, también armados, ellos no eran gente de guerra, ellos no tenían armas de guerra, se asustaron muchísimo, dijeron, esta gente es muy fuerte, nos van a matar. Y empezaron a decir, queremos regresar, queremos ir para atrás, muertos del miedo. Y Dios se enojó tanto con ellos por esa incredulidad, porque ya Dios llevaba mucho tiempo manifestándose a ellos para que ellos vieran que Dios era mucho más poderoso. Si fue mucho más poderoso que los dioses de Egipto, que el faraón y el ejército de Egipto, no iba a poder ser más poderoso que los reyes de Canaán. Dios se enojó con ellos y les dio castigo. Les dijo, ustedes creen, ustedes creen que no van a poder entrar. Bueno, pues realmente no van a poder entrar, porque ahora yo no los voy a dejar entrar. Ahora ustedes viren para atrás, que se van a quedar dando vueltas aquí en este desierto, ustedes no van a entrar. Y ustedes dijeron, esta gente nos van a matar y nuestros niños los van a hacer esclavos. No, pues es al revés. Los niños de ustedes son los que van a entrar, pero tenemos que esperar que ellos crezcan. Así que ahora ustedes van a estar 40 años dando vueltas hasta que sus hijos sean adultos y puedan pelear contra los cananeos. Pero todos ustedes que fueron incrédulos, ninguno de ustedes va a entrar. 40 años en un desierto. Y hasta que no se cumplieron los 40 años, Dios no les permitió entrar en la tierra de Canaán. Bueno, entraron en Canaán, al fin lograron y estaban muy contentos. Entraron con el mando de Josué, venciendo las ciudades, venciendo todo, ocupando el territorio. Y por algunos años las cosas estaban bien, pero rápido empezaron a desviarse tras los dioses de los cananeos y ofender a Dios con idolatría. Pidieron rey, se les puso rey, pero nada, hasta los mismos reyes se desviaban, hacían pactos y alianzas con dioses paganos y traían dioses ajenos a la tierra de Israel, y todos los israelitas adoraban a los Baales, a Acera, a Moloch y a todos los dioses que existían en aquella época. Y Dios se enojó tanto con ellos que le envió profetas, le habló por medio de los profetas y les anunció un segundo castigo. Le dijo, yo les advertí a través de Moisés que si ustedes no me servían, iban a perder su territorio y iban a ser llevados cautivos, y eso mismo es lo que va a pasar ahora.
y hasta dentro de 70 años no voy a permitir que regresen. Así que ahora el castigo fue más largo todavía, ahora eran 70 años. Y vino el rey de Babilonia, los venció, vino el rey de Asiria y venció a Samaria, así que tanto Israel como Judá, todos perdieron su nación y fueron hechos, ¿cómo se dice?, sometidos a la nación de Asiria, los israelitas, y a Babilonia, los de Judá. Pasaron 70 largos años. Y el profeta Daniel dice que él miró y registró con todos los años, y cuando vio que se había cumplido 70 años empezó a clamar a Dios: Señor, tú dijiste que después de 70 años podríamos regresar y nosotros pecamos, y se humilló delante de Dios y le suplicó a Dios, y Dios despertó el espíritu del rey de Persia llamado Ciro para que hiciera un decreto dejándolos regresar a Jerusalén. Increíble. No nos dice la Biblia cómo fue, a lo mejor fue el mismo profeta Daniel, porque la Biblia dice, él mismo lo dice, que él miró y recontó los años, vio que ya eran 70. Es posible que él mismo le haya dicho al rey: mira lo que dice en las profecías de mi nación, porque en el libro del profeta Isaías había una profecía que mencionaba al rey de Ciro por nombre y todo. Y se encuentra en Isaías 44:28, y dice así: yo soy el que le dice a Ciro, yo soy el Dios hablando, yo soy el que le dice a Ciro: es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Y cuando Ciro vio que un profeta que no lo conocía a él, que vivía en otro tiempo y en otra ciudad, había tenido una revelación de Dios hablando de él por su nombre, eso lo impresionó tanto que Dios tocó su corazón. Mira las palabras del rey Ciro en la carta que él escribió. Esto se encuentra ahora en Esdras capítulo 1. Dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya de vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es Dios. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Eso es un milagro tremendo, que un rey pagano se sienta tocado de esa manera y no solo les dé permiso, sino que ordene que les den cosas y bienes y cosas para que ellos tengan recursos con que regresar y construir el templo. Bueno, eso sucedió y un gran grupo de ellos regresó, pero nunca eran nación libre. Ellos regresaron y les permitieron reedificar su ciudad y vivir ahí, les permitían vivir ahí, pero tenían que pagarle impuestos al rey de Persia. Ya el imperio de Babilonia ya había decaído y ahora los persas eran los que estaban reinando. Después de los persas vino el imperio de Grecia que venció a los persas, entonces los judíos tenían que pagar impuestos al rey de Grecia. Entonces después del rey de Grecia vinieron los romanos y vencieron a los griegos, y en el tiempo de Jesús los romanos eran los que estaban dominando. Los judíos vivían ahí por muchos años, pero no eran libres. Cuando Jesús vino y vivió, y ellos reconocieron que Jesús era el Mesías, ellos dijeron: este es el Mesías. Las profecías dicen que el Mesías restablecerá el reino de Israel. Lo que ellos no sabían, porque a veces las profecías no dicen todos los detalles, es que habían dos venidas. Cuando ellos conocieron a Jesús, esa era la primera venida que Jesús vino, y el apóstol Pablo nos dice de esta manera en el libro de los Gálatas, capítulo 4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjese cómo empieza ese verso, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Dios tenía un tiempo establecido para la primera venida del Señor. Él sabía cuándo Jesús iba a nacer. Él tenía establecido ese tiempo y cuando llegó ese tiempo, lo envió. Fíjese qué curiosidad que Daniel vivió 400 años antes de Jesús. Y después de esas profecías, de esos profetas que estuvieron durante ese tiempo en la construcción del templo, que termina con el profeta Miqueas, el profeta Zacarías y Malaquías, que es el último, hay un silencio completo. Y pasan 400 años hasta que al fin vuelve a venir palabra de Dios y aparece el arcángel Gabriel y anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, que es el precursor del Mesías, y luego viene 6 meses después el mismo arcángel Gabriel y anuncia el nacimiento de Jesús, que es el Salvador del mundo, porque así mismo lo dijo. Se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está diciendo claramente, este es el Hijo de Dios. 400 años. Entonces la nación cuando comenzó estuvo 400 años esclava en Egipto. Y después de todos los errores, las fallas que ellos cometieron, Dios permitió un lapso de 400 años donde ellos están no tan esclavizados como los israelitas que vivieron en Egipto, pero no eran libres, estaban subyugados por otra nación y pagándole impuestos a otra nación. Ellos no vivían felices porque no eran una nación libre. Y también les tocó estar 400 años hasta que llegara el Mesías. Pero durante el tiempo de Jesús, Él habló de una segunda venida. Vamos a mirar en Mateo 24. Y dice así: estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ahí le empieza a explicar, voy a saltar unos pocos de versos, que Jesús empieza a explicar muchas cosas que van a pasar antes de esa segunda venida. Pero en el verso 36 le dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Él está hablando de que Él va a regresar, hay una segunda venida, pero que no les va a decir la fecha, pero el Padre sí sabe, o sea, el Padre tiene establecido cuándo es, cuál es esa fecha. Lo que pasa es que muchas veces, la mayoría de las veces, Dios no nos dice a nosotros cuándo es la fecha, pero nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios, que Dios tiene todo anotado y Dios no se le pasa por alto las cosas ni se le olvidan. Es que Él tiene un tiempo establecido. Han pasado muchos años, desde que Cristo se fue han pasado muchos años, pero el apóstol Pedro nos recuerda: Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios que nos hace esperar a nosotros, nos agota la paciencia de nosotros. Pero Dios lo hace con un buen propósito. Acuérdense que todo obra para bien. Nosotros quisiéramos que Dios ya regresara, pero el Señor está mirando cuánta gente está perdida y tiene paciencia a ver si de alguna forma recapacitan y de alguna forma vienen al arrepentimiento. Pero Jesús, durante el tiempo que estuvo aquí,
muchas veces le había hablado a los discípulos de que él iba a venir otra vez. Los discípulos ya al final querían saber si ahora él iba a restablecer el reino, pero le voy a leer 2 o 3 versos donde Jesús le había dado a entender que no era en este tiempo que él estaba aquí, en esta primera visita. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a os preparar el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Más claro ni el agua. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso es Juan 14, 1 al 3. Mateo 24, verso 30. Jesús dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En ese mismo Mateo 24, el verso 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de su venida. Y en el verso 44 de ese mismo capítulo 24 dice: por tanto, vosotros también estará percibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. 3 veces en el mismo capítulo 24. Ahora, vámonos a Lucas 18. Y el Señor está hablando acerca de la fe y hace esta pregunta: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Está dando por seguro que Él va a regresar. Y en Mateo 25 dice de esta manera, hablando Jesús: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Que vemos varias veces que él está hablando y está haciendo, más o menos explicando diferentes detalles de cuando él vuelva otra vez. Y en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y en el último capítulo, en el 22, 2 veces lo repite. Primero en el verso 7 dice: he aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en el verso 12 dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Déjame decirle, mis queridos hermanos, lo que Dios dice, Él siempre lo cumple. Lo que Jesús dice, siempre lo cumple. Todo lo que Jesús dijo, Él lo cumplió. Y Él mismo, hablando, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabe lo que quiere decir eso? El cielo y la tierra se pueden desaparecer, se pueden destruir, puede pasar lo que pase. Lo que yo dije no se va a destruir ni se va a desaparecer. Lo que yo dije permanece en pie y permanece firme. Si Él lo dijo, eso va a pasar. Solo es cuestión de tiempo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser pacientes, no desesperarnos porque la espera sea muy larga. Y Él nos advirtió todo eso para que no nos tome por sorpresa. Nos dijo que no nos podía decir la fecha, que no nos corresponde a nosotros saber cuándo va a ser eso. Nosotros lo que nos corresponde es hacer la voluntad de Dios y cumplir los propósitos de Dios entre tanto que estamos aquí. Y cuando llegue el tiempo, Dios lo hará. El mismo apóstol Pablo nos hace una advertencia en 1 Tesalonicenses 5, que yo quiero mencionarlo, porque se parece bastante a la manera en que Jesús habló. Dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La frase de que viene como ladrón en la noche lo que quiere decir es que viene de sorpresa. Ve, como el ladrón no te avisa, sino que aparece de momento. No que Jesús sea ningún ladrón, Él viene a coger lo que es suyo, gloria al Señor, pero va a venir de sorpresa. Y entonces Él termina, mas nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día no nos sorprenda como un ladrón. No te coge de sorpresa, porque ya el Señor nos dijo que oremos, que velemos, que estemos vigilantes. El consejo de la palabra es que nosotros vivamos esperando esa segunda venida de Cristo. ¿De qué manera? Viviendo una vida sana, digna, que le agrade al Señor. Que velemos, velar quiere decir estar vigilando, que estemos atentos a obedecer a Dios en todo, porque eso es lo que Él espera de nosotros. No hay que vivir asustado que el Señor venga, porque el que no hace nada malo no tiene por qué temer. Al contrario, debiéramos de estar felices de que Cristo venga para que se termine la injusticia, la violencia y la perversidad de este mundo y Dios establezca su reino entre nosotros. El apóstol Pablo le llama a la venida de Cristo la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y realmente que es así. Solo pensar que Jesús va a volver, eso debe despertar en nosotros una esperanza de alcanzar una vida perfecta, sin ninguna clase de sufrimientos ni de enfermedades. Eso, pensar que Cristo viene, debe ser un motivo de gozo, que aliente nuestras almas para continuar luchando, para que no nos dejemos vencer del desaliento, porque un día todo el mal que hay en este mundo se terminará y Dios va a poner las cosas en su lugar. Y nosotros, los que hayamos sido fieles hasta el fin, seremos recompensados y entraremos a disfrutar con el Señor de una vida de perfecta paz, perfecto gozo. Mi querido hermano, tenemos una esperanza bienaventurada que nadie nos puede quitar. No importa que ahora nos toque sufrir, la esperanza sostiene nuestra fe. No importa que no tengamos todo lo que deseamos, un día Dios nos dará todo eso y mucho más. No importa que aquí padezcamos enfermedades y sufrimiento, un día no va a existir la enfermedad ni el sufrimiento. Y en ese día nos gozaremos con el Señor. Esa es su voluntad, que donde Él está, nosotros también estemos. Espera un poquito más, aguanta, ya falta poco para llegar. No te desalientes, no pierdas tu galardón, sigue adelante, aunque tengas que batallar fuerte, aunque te toque sufrir. Ya estamos casi llegando al final, solo un poquito más y recibiremos nuestra recompensa. Mi querido hermano, el apóstol Pablo dice: alentaos unos a otros con estas palabras. Y en esta noche yo te digo, recibe fortaleza de Dios, recibe aliento de Dios. A veces la vida es bien difícil, la vida es complicada, a veces sufrimos mucho, a veces no podemos entender por qué tenemos que pasar estas cosas. Pero yo te digo una cosa, mi querido hermano, aunque a nosotros nos parezca que el tiempo es largo, Dios tiene establecido un tiempo. Tenemos que pedirle: Señor, ayúdanos a esperar. Señor, danos la gracia, la sabiduría, ilumina nuestra mente para ver qué es lo que nosotros debemos hacer. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos, Señor, porque vivimos en tiempos muy difíciles. La semana que viene voy a continuar hablando sobre los tiempos del Señor y los tiempos nuestros. Vamos a seguir meditando sobre este tema, pero por hoy lo voy a dejar aquí, pensando y regocijándonos en la segunda venida del Señor, en esa esperanza bienaventurada que el Señor nos ha dado, que Dios la tiene reservada para un cierto tiempo específico.
Jesús dijo, ni los ángeles saben, solo mi Padre. Dios tiene un calendario marcado con esa fecha, ese día en que va a suceder. Si Dios lo dijo, va a pasar, hermano. Confía en el Señor, vive preparado, vive alerta, no te descuides. No dejes que se pierda los galardones que Dios tenía para ti, que no te los pueda dar porque te dormiste y no seguiste haciendo lo que tenías que hacer. Mantente firme. Y ahora, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, los aprecio mucho y les agradezco mucho el apoyo que ustedes me dan. Y así con esto voy a terminar en esta noche, así que el jueves que viene voy a estar aquí nuevamente con ustedes, continuando el tema, el tiempo de Dios. Dios me los bendiga, soy la pastora Raquel Martínez.